Bienvenidos a otra edición de México Retro. En esta nueva entrega, exploraremos la transformación de calles y zonas que hoy en día son un contraste notable. Tal vez conociste algunas de estas áreas en tu juventud o niñez, lugares que guardan recuerdos de sus mejores tiempos y que hoy solo viven en la memoria. Prepárate para sumergirte en un fascinante viaje histórico mientras conocemos una parte del pasado de la Ciudad de México. Veremos cómo han evolucionado esas zonas que la gente visitaba con frecuencia. Te invitamos a unirte a nosotros en México Retro y descubrir la asombrosa transformación de la capital de la República Mexicana. Iniciemos este recorrido en una zona emblemática de la Ciudad de México, la Calzada de Tlalpan. Esta área ha sido crucial para la ciudad, además de ser una vialidad que conecta con el sur de la metrópoli. En esta calzada se ubicaron sitios que marcaron la historia de sus alrededores. Varios edificios fueron importantes, algunos aún existen y otros han desaparecido. Uno de estos sitios especiales fue el antiguo Cine Bretaña, inaugurado en 1933 con una capacidad de 1,508 espectadores. Este cine fue muy popular entre los residentes de Portales en la década de los 30. Muchos recuerdos dejó esta sala de cine, ubicada en la esquina de Calzada de Tlalpan y Pascual Ortiz Rubio, en la colonia San Simón Ticumac. Durante 2 décadas, ofreció entretenimiento a muchas familias con las mejores proyecciones del séptimo arte, y fue uno de los pioneros del cine sonoro. En 1954, este lugar se transformó en el famoso salón de baile California Dancing Club, que desde entonces ha proporcionado diversión a innumerables personas. Hoy en día, este lugar sigue organizando bailes y variedades musicales, y ha sido visitado por muchas personas que buscan un buen momento de entretenimiento. Del Cine Bretaña solo queda el recuerdo de cuando ofrecía funciones. Ahora solo se le puede conocer a través de fotografías. La mayoría del entorno ha cambiado, con nuevas construcciones que han reemplazado a las antiguas edificaciones que dieron fama a esta zona de Tlalpan. Son muchos los recuerdos que quedaron allí, y que aún perduran gracias a este salón de baile, famoso por los maratones que organiza en cada temporada. Ahora veamos cómo lucía una zona de la avenida de Circunvalación en el centro histórico en la década de los 40. Estas imágenes nos muestran una zona muy diferente a la actual, ya que en esa época era una de las más frecuentadas. Fue prácticamente renovada, ya contando con nueva pavimentación y alumbrado. Existían pocas construcciones altas, y poco a poco se iban estableciendo comercios en la zona. El Hotel Ampudia, que aparece en las fotos, estaba situado frente al famoso Mercado de Dulces de la Merced. En ese entonces, el lugar donde se encuentra este importante mercado aún lucía sin construcción y se puede detallar que se estaban iniciando los trabajos de cimentación. Además, todavía existían espacios vacíos, solo terrenos sin edificar. En esa época, el tráfico vehicular era fluido y tranquilo. Todo esto nos detalla cómo era la Ciudad de México en aquel entonces. Con el paso de los años, esta zona se transformaría en un área con muchos comercios, convirtiéndose en un punto de abastecimiento para muchos hogares y negocios. El Mercado de la Merced fue inaugurado unos años después de que se tomaron estas fotografías. En nuestros días, así es como se ve esta parte de la avenida de Circunvalación. Todo se ha transformado y modernizado, convirtiéndose en una de las zonas más concurridas y comerciales. El Mercado de Dulces de la Merced es uno de los más visitados, y cerca de allí también se encuentra el Mercado de Flores. En esta zona se puede conseguir todo tipo de artículos, gracias a la ubicación del famoso Mercado de la Merced. La mayoría de las construcciones antiguas han desaparecido, y en su lugar existen varios edificios destinados a bodegas y comercios. El Hotel Ampudia es uno de los pocos que ha resistido el paso de los años. Su fachada ha sido renovada, pero aún sigue en funcionamiento, siendo un testigo mudo de la evolución de esta parte de la avenida de Circunvalación. Ahora ubiquémonos en Chapultepec. Existe un lugar muy recordado por nosotros cuando nos encontrábamos en el paradero de autobuses a la salida del Metro Chapultepec. Allí se encuentra una parte de la construcción de una antigua fuente que, en sus años dorados, se conoció como la Fuente Colonial. Esta fuente fue parte del antiguo acueducto virreinal que corría hasta Salto del Agua. La trayectoria de este acueducto se puede ver a lo largo de la avenida Chapultepec, donde aún se conserva un fragmento,
y terminaba en la famosa construcción colonial en Salto del Agua, que actualmente es una réplica. En la actualidad, el lugar es totalmente diferente. Todo su entorno ha cambiado. El ir y venir de autos y personas es más caótico. Paradero cercano a la antigua estructura de la fuente colonial hace que varios vehículos de transporte público pasen por su alrededor, dificultando su apreciación. La antigua fuente se encuentra frente al circuito interior, una vialidad con tráfico vehicular constante a toda hora. Hoy en día, el lugar luce deteriorado por el tiempo, la falta de mantenimiento y los diferentes terremotos que han sacudido la Ciudad de México. A pesar de estas situaciones, aún conserva parte de su arquitectura, que todavía se puede apreciar. La fuente colonial sigue siendo testigo de los cambios que ha sufrido la zona. Ahora conozcamos el famoso Parque México, también conocido como Parque General San Martín, ubicado en la colonia Hipódromo Condesa. Fue construido en 1927 y se le conoce así por su cercanía a la Avenida México. Este parque fue trazado sobre lo que era la pista de carreras de caballos, un lugar muy frecuentado por la sociedad de aquella época y de inicios del siglo XX. Anteriormente, se consideraba un sitio donde se reunían personas de alto nivel para apostar a los caballos, haciendo de este un lugar privilegiado donde desfilaron varias personalidades de esos años. Con el tiempo, el área se transformó en el parque que todos conocemos hoy, acumulando todo tipo de historias de las diferentes generaciones que lo han visitado. Este lugar de descanso está rodeado de casas al estilo de la colonia, algunas de las cuales son famosas por sus propietarios. Desde hace muchos años, ha visto pasar familias de diferentes épocas, quedando en el recuerdo las antiguas costumbres de la Ciudad de México. Las fotografías tomadas desde entonces nos han permitido conocer cómo se vivía en las diferentes décadas de existencia de este nostálgico parque. Hoy en día, el Parque México sigue siendo muy visitado y aún conserva su arquitectura de estilo Art Deco, que adorna en su mayoría este lugar. Las familias actuales lo siguen visitando y se ha convertido en un espacio popular para pasear a las mascotas, lo que ha generado algunas inquietudes entre los vecinos. A pesar de esto, el parque sigue siendo muy concurrido. En el Parque México se realizan eventos, ventas especiales, jornadas y actos de entretenimiento. También es utilizado por deportistas para sus entrenamientos. Varias personas de diferentes zonas, además de la Condesa, lo visitan. Este lugar ha guardado numerosos recuerdos y anécdotas a lo largo del tiempo. Los cambios han sido mínimos, como el follaje de sus árboles, que actualmente es más frondoso. ¿Has visitado el Parque México? Si es así, comparte tus experiencias en los comentarios. Ahora pasemos a la trivia, pero antes queremos felicitar a las siguientes personas por contestar correctamente la trivia anterior. Y ellos son Cos Morales, Ford Prototype Media, N60som, Hermo Espinosa, Checo Cortés M, Julio César Reyes 1972, Jagger Richards, Carlos Hernández, Sergio Armando Campuzano, Carlos González, Gilberto Kurz y Abraham Chávez. Efectivamente, la foto fue tomada en Ribera de San Cosme esquina con Joaquín Velázquez de León. La farmacia que aparece en la gráfica estuvo en funcionamiento durante varios años y en la actualidad el inmueble aún existe, aunque ahora alberga negocios de diferentes giros. ¡Felicidades a todos! ¡Enhorabuena! Ahora veamos la siguiente foto. ¿Ubicas dónde fue tomada esta imagen y qué hay actualmente en ese lugar? Esperamos tus respuestas y aquellos que acierten serán mencionados en el siguiente video. Demuestra tus conocimientos sobre la Ciudad de México. Ahora veamos otra zona importante de la Ciudad de México, esta vez en una vialidad crucial para la gran metrópoli, el Anillo Periférico. Se trata de una vía de circunvalación que rodea la ciudad y atraviesa diversas demarcaciones de la capital. Hay varias zonas del periférico que son muy reconocidas, como la que muestra la fotografía. En la imagen se observa parte de las obras realizadas en esta vialidad, con la Unidad Independencia al fondo. Esta unidad fue construida por el IMSS para los trabajadores de las industrias ubicadas en esa zona, inaugurada en la década de los 60. Desde el periférico también se puede ver la Ruta de la Amistad, adornada con esculturas de diferentes artistas para los Juegos Olímpicos de 1968 en México. Estas esculturas fueron colocadas en varios puntos del anillo periférico y sus cercanías. Algunas aún perduran
mientras que otras ya no están debido a obras públicas o el paso del tiempo. Otro punto destacado es la fuente de petróleos, ubicada también sobre el periférico. Esta zona ha experimentado transformaciones significativas a lo largo del tiempo, evolucionando hasta como la conocemos hoy en día. Más al norte, en el Estado de México, se encuentran las torres de satélite, que también han sido testigos de los cambios en el desarrollo urbano a lo largo de diferentes décadas, conservando siempre sus colores y diseño característicos. El periférico tiene una rica historia en cuanto a circulación vehicular. Por sus carriles han transitado diversos modelos de diferentes épocas y ha tenido diferentes paisajes urbanos. Lo que antes era campo abierto y áreas con pocas construcciones ha sido documentado en varias imágenes que nos muestran cómo era en años pasados. Hoy en día, el anillo periférico sigue siendo una vialidad con mucho tráfico y sigue siendo crucial como una ruta que conecta diversas zonas de la ciudad. A menudo ha sido escenario de conflictos debido a manifestaciones o por obras que pueden ocasionar largos cierres en su vía principal, resultando en kilómetros de autos detenidos. Los alrededores también han experimentado transformaciones significativas con nuevas construcciones y la implementación de diferentes sistemas de transporte público más modernos y eficientes. Desde sus inicios, el anillo periférico ha sido testigo de una rica historia en términos de movilidad urbana, con miles de autos recorriendo sus carriles a lo largo de los años y continuará siendo una arteria vital para la ciudad. Ahora trasladémonos a otra vialidad con una historia rica dentro de la Ciudad de México. La calle de Pino Suárez en el centro histórico. A lo largo de los años, este lugar ha conservado varias construcciones con una historia fascinante que abarca diferentes décadas. Anteriormente, la calle tuvo varios nombres como Calle de los Flamencos o Calle del Rastro, hasta que finalmente se le denominó Pino Suárez. A lo largo de su extensión, existieron inmuebles que pertenecieron a personajes históricos de la Ciudad de México. Uno de los más destacados es el antiguo Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya, construido en 1527 con arquitectura clásica. Este edificio ha tenido diversos usos, desde residencia de nobles hasta convertirse en vecindad y posteriormente en museo. Hoy en día es conocido como el Museo de la Ciudad de México, donde se realizan exhibiciones y conferencias que forman parte de la historia de la gran urbe. Otro lugar notable fue el antiguo mercado El Volador, cuyo terreno ahora ocupa la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este mercado fue un centro comercial tradicional durante varias décadas en la antigua Ciudad de México, donde se podían encontrar mercancías traídas desde las cercanas acequias. Mantuvo una gran historia hasta su desaparición, cuando en su lugar se construyó el Palacio de Justicia. En el pasado, esta calle era más estrecha y varias construcciones desaparecieron después de ser ensanchadas, como se muestra en las fotografías históricas que muestran cómo lucía esta vialidad en esas épocas. Al fondo de una de estas imágenes se puede observar el anuncio del Cine Cairo, que fue un cine popular en la zona. Cerca de allí, en años posteriores, se construyó el conjunto Pino Suárez, que tristemente pasó a ser recordado por el trágico evento ocurrido durante los sismos de 1985. Parte de los edificios que componían este conjunto de condominios colapsaron, marcando un momento trágico en la historia de la calle. En la actualidad, la calle José María Pino Suárez luce diferente con varios edificios antiguos que ahora tienen usos comerciales variados. A lo largo de los años, algunos edificios han desaparecido por el tiempo y los terremotos, pero la calle sigue siendo muy concurrida y reconocida por su ambiente característico. En el lugar donde estaba el conjunto Pino Suárez, ahora hay una plaza, y donde solía estar el mercado El Volador, está ubicada la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El antiguo edificio del Museo de la Ciudad de México aún se conserva desde entonces. Nuestro siguiente sitio es otra vialidad que resguarda una gran historia de la Ciudad de México, ubicada en la zona de Salto del Agua, donde se encontraba la antigua fuente colonial que marcaba el final del acueducto que traía agua desde Chapultepec. Este acueducto tiene sus orígenes en la época prehispánica y fue transformado tras la llegada de los españoles, siendo testigo de la evolución histórica de la ciudad. En la década de los 20, esta área era muy diferente antes de la expansión de la avenida de San Juan de Letrán, hoy eje central, mostraba calles más angostas y construcciones antiguas. Con el tiempo, la Ciudad de México fue modernizándose gradualmente.
En esta zona también se ubicaron los famosos baños del Jordán, muy populares en aquellas décadas, reflejando los cambios que experimentaba la ciudad. Hoy en día, la antigua fuente colonial y la capilla de la Inmaculada Concepción son los únicos elementos que se conservan de aquel tiempo. La fuente colonial original fue reemplazada por una réplica y la original se trasladó al Museo del Virreinato en Tepotzotlán debido a su deterioro por la lluvia y la contaminación. Los alrededores de esta zona han cambiado considerablemente a lo largo de los años, presentando un aspecto muy distinto al de antaño. Hoy en día, la zona es muy transitada por autos y personas, donde las antiguas construcciones se pierden en el modernismo, pero aún se distinguen como testigos mudos de la historia local. Se han erigido varias construcciones modernas y algunas fueron destruidas durante los sismos de 1985, siendo reemplazadas por edificios más altos. Esta vialidad está dominada por comercios y oficinas gubernamentales. La Avenida de Arcos de Belén ha conservado recuerdos de los diferentes años transcurridos desde su creación. Varias imágenes del pasado evocan la nostalgia de esta zona, que en tiempos modernos a veces puede ser pasada por alto. Volvamos al bosque de Chapultepec para observar cómo era la entrada al bosque, un lugar que ha mantenido diferentes aspectos a lo largo del tiempo. En el pasado, esta área era menos desarrollada y más despoblada, siendo el bosque y el castillo de Chapultepec principalmente la residencia presidencial de la época. El castillo de Chapultepec servía como residencia del presidente en turno hasta que posteriormente se convirtió en museo. Inicialmente, la entrada no contaba con los famosos leones, que estaban originalmente destinados para las escaleras del nuevo Palacio Legislativo en la colonia tabacalera. Sin embargo, debido a los acontecimientos del movimiento armado, este proyecto se transformó en el Monumento a la Revolución, y los leones fueron colocados en la entrada del bosque de Chapultepec. En aquel entonces, aún no existía la famosa reja que ahora es recordada en una canción popular llamada Las Rejas de Chapultepec, interpretada por el tío Herminio. ¿La recuerdas? Esta entrada ha presenciado el paso de varias generaciones de familias que han visitado el bosque, dejando atrás numerosas historias y recuerdos de aquellos que disfrutaron momentos de descanso en este icónico lugar a lo largo de diferentes épocas. En nuestros días, los leones han custodiado la entrada al bosque de Chapultepec durante mucho tiempo, ahora rodeados por las famosas rejas que han cambiado notablemente la apariencia de esta entrada respecto a décadas pasadas. Hoy en día, la zona está dominada por grandes torres corporativas, y cerca se encuentra el Monumento al Bicentenario de la Independencia, una obra que generó controversia por sus altos costos de construcción. A lo largo de los años, miles de personas han pasado por esta entrada, que sigue siendo un lugar favorito, especialmente para los más pequeños. Más allá de la entrada, les esperan horas de diversión en las diversas atracciones que ofrece el bosque de Chapultepec. Con esto concluimos este evocador viaje a través de la historia de algunos lugares que existieron y se transformaron en la Ciudad de México. Pronto nos encontraremos nuevamente en otro fascinante video, explorando más calles y colonias en su antes y después. Únete a nosotros para descubrir cómo lucían en décadas pasadas. Prepárate para sumergirte en una nueva ola de recuerdos y nostalgia. Si disfrutaste de este video, te invitamos a mostrar tu aprecio dando un me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros próximos contenidos. Tu apoyo es fundamental para continuar compartiendo estos emocionantes viajes a través del tiempo. Esperamos contar contigo nuevamente en la próxima edición de México Retro. Hasta pronto y gracias por ser parte de este fascinante recorrido lleno de nostalgia y recuerdos.